Hola, soy la doctora en lingüística Gloria Uribe. El día de hoy les presentaré un trabajo sobre literatura juvenil. Agradezco a la doctora Arcelia Moreno Agraz por su invitación para participar en esta edición de las Jornadas Europeas. La literatura juvenil en los últimos años ha cobrado una importancia que antes no estaba presente. Por ello, mi interés de hablarles un poco acerca de algunos autores que escriben precisamente para públicos adolescentes y para públicos juveniles. El trabajo que van a ver a continuación es un trabajo que aborda algunas obras que me parece resultarán de interés para ustedes, y no solamente para los alumnos, sino para todo aquel que guste de la lectura entretenida y de la lectura que al final le pueda dejar un mensaje. De ahí que he elegido 5 autores españoles, vamos a hablar un poco sobre ellos, y en específico de una obra de cada autor para que ustedes empiecen o estén interesados en alguna de las posibles obras que les voy a compartir. Sin más, empecemos con mi participación. La literatura para un público juvenil, el caso de España. Concretamente, abordaremos 5 autores españoles. ¿Quiénes son ellos? Elia Barceló, Rosa Montero, Laura Gallego, José María Latorre y Carlos Ruiz Zafón. Estos son los 5 autores de los que vamos a hablar en esta conferencia. Comenzaremos con Elia Barceló. Elia Barceló es una autora española nacida en Alicante en 1957. Entre otras cosas, estudió en Venecia filología anglo-germánica y filología hispánica en su ciudad natal y en Innsbruck, Austria, donde se doctoró en 1995. Desde 1981 reside en Austria y es profesora de literatura hispánica en este país. Elia es considerada como una de las 3 grandes escritoras de género fantástico en lengua española. Sin embargo, además de este género, ha cultivado también la novela juvenil, lo que le ha valido grandes reconocimientos y la concesión de 2 premios EDB en 1997 y en 2006. Elia Barceló tiene muchas obras. Sin embargo, la obra de la cual voy a hablar el día de hoy se llama El caso del artista cruel, que es una novela publicada por primera vez en 1998. Sí, ya hace algún tiempo. La novela trata la historia de 3 amigos que se ven involucrados en un caso de asesinato, mientras están preparando un trabajo escolar. De este modo, entran en contacto con el extravagante pintor Kurt Inauer y con un mundo policíaco donde los jóvenes irán desentramando la madeja de este complicado crimen. La novela está situada en Innsbruck, precisamente, donde la autora vive desde hace varios años. Los personajes protagonistas son 3 jóvenes que descubren o que van a descubrir un terrible crimen, donde está involucrado precisamente el pintor Kurt Inauer. Inauer es un pintor que se caracteriza por utilizar materiales poco convencionales para la elaboración de sus obras. Sangre, cabellos, pieles de animales, etc. Y este es un elemento que a los protagonistas o que a los personajes les llama la atención. Ellos acudirán a la casa del pintor para hacerle una entrevista. Y ahí comenzará la historia, ahí comenzará el asesinato que ellos posteriormente descubrirán
con ayuda o con ciertas ayudas, y que al final pues nos van a mostrar toda esta serie de pasos o de elementos que debieron seguir para poder resolver el conflicto o para llegar a la solución del problema. Es una historia muy fácil de leer, con un lenguaje muy accesible. Es una novela donde se presenta una identificación o que permite la identificación entre el lector y los personajes. Es una novela que está destinada, es cierto, a un público juvenil, no solamente por la historia, no solo por cómo está contada esta, sino también por el uso de un lenguaje sencillo y de la construcción de los personajes que permite esta identificación con quien está leyendo la historia. Otra autora muy reconocida es Rosa Montero. Rosa Montero es una autora nacida en Madrid en el año de 1951. Entre otras cosas, estudió la carrera de periodismo y se tituló en 1975 de la misma. Hoy es una autora muy prolija, la cual ha recibido múltiples reconocimientos por su labor como periodista, pero también como escritora. Sus libros están traducidos a más de 20 lenguas y es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. La literatura de Rosa Montero es muy variable o es muy variada. Sin embargo, también hay una corriente o hay una vena de esta literatura que se identifica con la literatura juvenil o la literatura escrita para jóvenes. Temblor es una novela de este tipo. Es una novela que tiene como protagonista a una joven. La historia trata o se centra precisamente en una chica. Es una novela publicada en el año de 1990 y tiene como protagonista a Agua Fría, la cual tiene, cuando comienza la historia, 12 años. Agua Fría es obligada a comenzar su aprendizaje para ser sacerdotisa del culto del cristal. En un mundo desolado y en plena decadencia, deberá vivir su propia iniciación a la madurez, seguir su frágil intuición y transgredir la ley para iniciar un viaje desesperado en busca de su destino, que no es otra cosa que sanar su mundo. Esta novela se ha catalogado como una novela post-apocalíptica. ¿Por qué? Porque nos narra una historia ubicada en un futuro muy remoto, pero al mismo tiempo un mundo donde la tecnología ha hecho un retroceso. La protagonista, si bien es cierto que cuando comienza la historia tiene 12 años, a medida que ésta se va desarrollando, ella también crecerá, madurará junto con el seguimiento o junto con la cronología de la obra misma. Es una historia que tiene como protagonista a una mujer, a una adolescente, que se va transformando y la cual va atravesando por diferentes pruebas. En una de las escenas casi iniciales de esta especie de rito de iniciación, Agua Fría tiene que pasar por una prueba muy dura. ¿Cuál es esta? Esta prueba tiene que ver con su capacidad de resistir el dolor. En una ocasión, ella desobedece una regla. Ingresa a un lugar prohibido, a un lugar al cual no se le estaba permitido entrar. Y el castigo recibido por esta intromisión o por este desacato de la regla es la amputación. Ella sufre la amputación de varios de los dedos de una mano. Y esta es una escena sumamente descriptiva y es una escena cruel, pero que a la protagonista le va a permitir aprender. ¿A aprender a qué? A sobrellevar el dolor y a seguir su camino.
Y así a lo largo de la historia vamos a encontrar que Agua Fría se va a enfrentar a muchos otros obstáculos, hasta que ha llegado el momento de terminar con este camino que ha emprendido, podríamos decir desde una perspectiva diferente, el viaje del héroe o el viaje de la heroína. Otra autora muy reconocida y muy conocida sobre todo por los jóvenes, por los públicos adolescentes y juveniles, es Laura Gallego. Laura Gallego, que tiene su propia página de internet, ella misma redacta o ella misma escribe su biografía, la cual comienza con una pregunta. ¿Quién soy? Y la respuesta es esta. Soy Laura Gallego, una autora española de literatura juvenil, especializada en temática fantástica. Estudié filología hispánica en la Universidad de Valencia y en 1999 gané el premio El barco de Papor con Finis Mundi, una novela ambientada en la Edad Media. 3 años después, volví a obtener el mismo galardón con La leyenda del rey errante. Laura Gallego es una autora muy joven, que escribe mucho y que además en los últimos años ha sido muy bien recibida por el público adolescente, no solamente de España, sino de otros países. La autora cuenta como una anécdota que recibía muchísimos emails y que era imposible responder a todos. Por este motivo, ella decidió, para tener contacto con su público, darles su dirección postal. Y es una autora a la cual nosotros le podemos escribir porque en su página también tenemos la dirección de correo, la dirección postal de su, tal vez no de su casa, pero sí del lugar donde le llegan las cartas. Y si ustedes le escriben, se tarda un poco, pero seguramente recibirán una respuesta. La autora dice que ella se dedica o se especializa en literatura fantástica. La literatura fantástica es aquella que nos presenta mundos fuera de lo común, o sucesos, mejor dicho, fuera de lo común, que ocurren en universos cotidianos, en universos comunes y corrientes. El hecho fantástico se presenta cuando ocurre algo fuera de lo común en un mundo totalmente normal. Esa es la literatura fantástica. Sin embargo, en la literatura que escribe Laura Gallego, más bien encontramos una literatura maravillosa, una literatura que nos presenta historias con personajes como dragones, caballeros, como ella misma lo dice, ambientada muchas veces en la Edad Media. Esta es una de sus características como escritora y está dedicada por completo a la creación literaria. La obra que voy a comentar se llama La emperatriz de los etéreos. Es una novela que fue publicada hacia el año 2007 y se centra en la historia de Vipa. Vipa no cree en los cuentos de hadas, no le interesa lo que pueda haber más allá de las cuevas donde habita su gente. Pero cuando su amigo Aer, fascinado por la leyenda de la mítica emperatriz, parte en un viaje hacia una muerte segura, Vipa irá a buscarlo, arriesgando su propia vida en un mundo de hielo bañado por la luz de las estrellas, pero específicamente por la luz de la estrella azul, persiguiendo algo que puede no ser más que una quimera, es decir, un sueño. ¿Existe de veras el reino etéreo? ¿Existe algo más allá de la confortable seguridad de las cuevas? ¿O, por el contrario, no hay más que frío, muerte y obscuridad? Esas son algunas de las preguntas que se hace la protagonista de esta historia, que nuevamente, como en el caso de Temblor de Rosa Montero, es una chica. Es una niña que también con el paso del tiempo, con el desarrollo de la historia, irá creciendo e irá madurando. Aquí tenemos también una novela de pruebas, digamos, porque
De la misma manera que en Temblor, Vipa también enfrentará una serie de pruebas o una serie de obstáculos para conseguir su propósito, que en este caso es rescatar a su amigo y regresar a salvo al mundo en el que habita. La novela es una novela que presenta una interesante lucha entre el bien y el mal. El bien representado por el calor, representado por las cuevas, y el mal simbolizado por el frío, por la emperatriz de los etéreos, que al final de cuentas no es otra cosa que una estrella. No existe en realidad la emperatriz, pero eso es lo que nos sabe Aer. Y este hecho es uno de los elementos que está presente durante toda la novela y que representa también el motor de la protagonista para poder llevar a cabo las acciones que la hagan o que la lleven a su meta. Hasta el momento hemos hablado de escritoras, es decir, de mujeres, que en la literatura actual, por lo menos en el caso de España, han tenido una relevancia que antes hubiera sido casi imposible. Sin embargo, en este terreno de la literatura española actual, específicamente de la literatura, tal vez no juvenil, pero que sí tiene una intención de llegar a este tipo de públicos, encontramos a José María Latorre. José María Latorre es un autor nacido en Zaragoza, España, el 19 de septiembre de 1945 y fallecido precisamente en este mes, el 14 de noviembre, pero del año 2014. Entre sus cuentos macabros se cuenta La noche de Cagliostro, imaginaria aventura del célebre médico y ocultista veneciano Alessandro di Cagliostro. Silencio, El lecho vacío y Recuerda mis sueños. Son algunos de los relatos que aparecen en uno de sus textos. Su cuento, tal vez algunos lo conozcan, Instantáneas, ha sido traducido al polaco y al italiano. Estas historias, las que se encuentran en este libro, que se llama La noche de Cagliostro y otros relatos de terror, fue publicado por primera vez por la editorial Valdemar, que es una editorial o una casa editorial muy prestigiosa en relación con la publicación de este tipo de textos o de obras. José María Latorre tiene una gran cantidad de obras ubicadas dentro del género de terror, dentro del género de misterio y por supuesto dentro del género fantástico, en el sentido que he mencionado anteriormente. Estos mundos donde ocurre un hecho fuera de lo común y que podemos identificar porque el universo inicial es un mundo común y corriente. José María Latorre, además de tener relatos, además de escribir crítica literaria y además de escribir también guiones para cine, también incursionó en el género novelístico. Una de sus obras, la cual presento el día de hoy, se titula En la ciudad de los muertos. Es una obra publicada en 2011 y se trata de lo siguiente. Tras la muerte de su marido, Andrea deja Budapest y se traslada con su hijo a una pequeña villa provinciana para trabajar clasificando la biblioteca del castillo de János Koltai, un solitario aristócrata sobre el que circulan siniestros rumores. Pese a que la razón le impulsa a marcharse, algo sobrenatural la retiene en la ciudad a la cual llega, cuyo nombre es Miroslava, donde todas sus creencias se verán puestas en duda ante la promesa de la felicidad. Desde el comienzo tenemos una novela, tenemos una historia que está ubicada
en un lugar totalmente alejado de la civilización, donde van a prevalecer los escenarios como los bosques, los castillos antiguos y los sucesos extraños o extraordinarios que conforme va a avanzar la novela nos irán envolviendo cada vez más en esta atmósfera de horror y de terror que quiere transmitir el autor. Es una novela muy recomendable, la aconsejo para una lectura que además es una novela que, a pesar de ser una novela, es una lectura rápida, no solo por el tipo de léxico que utiliza, que es muy accesible, sino también por la rapidez en la que se va contando la historia. Es una novela que cuando uno la comienza, simplemente no puede parar de leer para saber qué pasa con Andrea, por qué le están sucediendo estas cosas y finalmente llegar a la conclusión, cómo va a terminar la historia de esta mujer. Y finalmente, llegamos con Carlos Ruiz Zafón. Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964 y murió el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, California. Es decir, hace unos meses del fallecimiento de este autor, para muchos el mejor del siglo XX español. Carlos Ruiz Zafón fue un escritor español cuya obra más importante, según muchos críticos, es La sombra del viento, con 15 millones de ejemplares vendidos y ganador de numerosos galardones. La obra fue seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles entre los 100 mejores libros en lengua española de los últimos 25 años. La sombra del viento, publicada en 2001, es una novela que está ambientada en Barcelona, en el periodo posterior a la Guerra Civil Española. Habla acerca de un joven de nombre Daniel Samper. Justo después de la guerra, el padre del chico, el padre de Daniel, lo lleva al secreto cementerio de libros olvidados, que es una gran biblioteca de viejos y olvidados títulos conservados amorosamente por unos pocos iniciados. La novela tiene como finalidad el planteamiento de una historia en torno a un libro misterioso y tiene como objetivo que nosotros como lectores, junto con el personaje, vayamos descubriendo cuál es ese misterio, para al final descubrir por qué sucedió y cómo sucedió. Es una novela que tiene una estructura muy bien construida que le permite al lector irse adentrando junto con el personaje o junto con los personajes y de alguna manera ir viviendo lo mismo que está experimentando Daniel Samper. Esta novela es la primera de una serie de historias que tienen en común la presencia de los mismos personajes, aunque se pueden leer de manera independiente. Es una novela muy recomendable, es una novela que vale la pena leer y que, si bien para muchos críticos es una obra que está pensada o podría estar pensada para un público juvenil, en realidad es una novela universal. Es una obra que presenta una historia que puede ser leída por cualquiera que ame los libros y que quiera descubrir, junto con el personaje, el secreto de estos libros. Espero que la presentación haya sido de su agrado y que en ustedes haya surgido el interés por la lectura de alguno de los libros que he compartido el día de hoy con ustedes. Les agradezco mucho por su atención.